Bienvenidos a la Agenda Económica PM de este martes acá en CNN Chile. Estamos en semana de especial primarias y como ustedes ya lo pudieron ver en el plano general, nos acompaña la candidata del Partido Comunista y también de Acción Humanista, Janet Jara, a quien le agradezco por estar con nosotros. Bienvenida a CNN Chile, Janet. Muy buenas tardes, un gusto estar acá. Janet, partamos inmediatamente hablando de pensiones, porque el hito político de haber aprobado la reforma fue algo que la catapultó a usted como una candidata presidencial. Quiero preguntarle, si usted llega a la moneda, ¿se va a dedicar a implementar tal cual como está la reforma de pensiones? Bueno, lo primero es que si efectivamente me eligen presidenta, va a quedar buena parte de la implementación para el periodo de gobierno que viene. Y hay que estar por lo menos 24 meses más implementando, Nicolás. Así que en materia de pensiones esa va a ser mi primera tarea. Sin duda, yo creo que para nadie es secreto que yo he sido una promotora de que las AFP salgan del sistema de pensiones y sigo pensando exactamente lo mismo. Pero eso va a requerir un Congreso que sea mayoritario para poder hacer un cambio de esa naturaleza. Mi primera prioridad va a ser la implementación de la reforma porque hay que recordar que si bien en enero viene el primer aumento para 1.400.000 personas, luego esto sigue con aumento de la cotización del empleador, con el cambio a fondos generacionales y además con la licitación de actuales afiliados. Pero sin duda, si tengo una mayoría parlamentaria, voy a impulsar que las AFP salgan del sistema de pensiones. Eso, un poco anticipándome a su pregunta siguiente, ¿no? Es la condición entonces que usted tiene para desarrollarlo. Entonces, primero tiene que ver cómo queda conformado, o sea, primero que salga elegida, por supuesto, y luego cómo queda conformado el Parlamento. Claro, porque para que salga la AFP del Parlamento, si bien está en este periodo presidencial hubo la misma intención, el Parlamento no tuvimos los votos, y eso es una realidad. Ahora, quiero ser clara, porque son dos tareas distintas o dos objetivos distintos. La reforma se debe implementar y tiene hitos bien relevantes, como señalaba. El traspaso multifondo a fondos generacionales, el aumento nuevamente que se va a producir el próximo año de la cotización del empleador y todo lo que es la licitación de actuales afiliados. Entonces son temas bien gruesos, no son temas menores. Muy importantes, tiene que haber también eventualmente un nuevo superintendente o superintendenta de pensiones. En este periodo, entiendo, porque según recuerdo el superintendente Macías estaba próximo a terminar su mandato. Y Janet, en el caso de que usted, nuevamente digo, llegue a la moneda, tenga una conformación parlamentaria que le permita llevar a cabo su programa de gobierno, ¿cómo se materializaría o cómo propondría que las AFP ya no estén en el sistema? Mire, yo creo que hay varias fórmulas. Se planteó en su minuto la división de las funciones de la industria. A mí me parece bastante razonable, pero el principio que me gustaría resguardar es que si bien puede haber participación pública y privada en los sistemas de pensiones, se trata de empresas de la seguridad social o de instituciones de la seguridad social, porque, por ejemplo, uno en la salud laboral lo ve. Las mutualidades son privadas, el Instituto de Seguridad Laboral es público, pero están enmarcadas dentro del ámbito de la seguridad social. En cambio, acá lo que tenemos es una empresa común y corriente con un giro único, bien regulada, pero que tiene un fin distinto, que es generar utilidades para sus accionistas, una empresa como de giro único, pero con un objetivo que es común en las empresas del sector privado, no de la seguridad social. Y creo que pueden desarrollarse en otro tipo de áreas. Aquí me gustaría que hubiesen instituciones de la seguridad social. Es decir, que no podría darse como es ahora, que grupos financieros sean dueños de una AFP. Tendrían entonces que enajenar esa propiedad y que la empresa se dedique únicamente a un giro del sistema previsional. Salvo que estén disponibles para invertir en una empresa privada sin fines de lucro. Recuerde usted que las mutualidades también pertenecen a grupos económicos. En nuestro país la concentración económica es muy grande, entonces están todos más o menos relacionados en el gran empresariado, digamos. ¿Hay alguna otra propuesta previsional que tenga en mente, aparte de estos cambios en las AFP? Entiendo la pregunta, pero creo que en este minuto lo que hay que hacer es asentar los cambios previsionales. La reforma costó mucho sacarla, es una reforma muy grande, va a traer cambios muy positivos. Yo me alegro que ya esté funcionando el seguro de Laguna y en agosto va a partir la cotización del empleador. Pero más que hacer más cambios, a mí me gustaría que la implementación salga bien y si hay fuerza política y social, sacar a la AFP del sistema de pensiones. ¿La edad de jubilación se mantiene tal como está? Creo que ahora lo que hay que hacer primero es esperar los resultados del sistema previsional, de la reforma. Y lo digo porque hay dos discusiones cursando en torno a la edad de jubilación. Una de ellas es la que dice que las mujeres debieran jubilar a la misma edad que los hombres en el sistema contributivo.
Y la otra es la que señala que las mujeres debieran tener como requisito para ingresar a la PGU 60 años en vez de 65. Entonces son dos propuestas que se conversan en la sociedad chilena, pero que van en sentidos contrarios. Entonces creo que en este minuto lo que más podemos hacer es implementar bien la reforma, ver los impactos que esto tiene en tasas de reemplazo, que las proyecciones se cumplan, que se resguarde la sostenibilidad del sistema y luego abrir paso a otra conversación, porque, por ejemplo, para bajar la edad de la PGU se requeriría un esfuerzo fiscal importantísimo. Estamos hablando de 450.000 personas. O para subir la edad de jubilación se requiere que el sistema de pensiones dé mejores resultados. La crisis de legitimidad que tiene no es gratuita. Entonces hay que tomar esto con cierta calma. Janet, en la última elección presidencial se propuso un retiro de fondos. Sí. La posibilidad de que eso se repita debido a la forma en que se hace política en nuestro país es bastante alta. Quiero preguntarle, si llega ese escenario, ¿usted va a apoyar o va a rechazar un retiro de fondos? No, en mi candidatura eso no se va a proponer ni se va a apoyar. Yo quiero ser bien clara porque yo apoyé el primer retiro de fondos y lo hice no por un tema de populismo ni porque no supiera que esto iba a impactar no solo en las cuentas macroeconómicas, sino que también en el monto de las pensiones. Lo hice porque estábamos en una situación crítica, con una pandemia tremenda, con gente que quedó sin ingreso y con un gobierno, que fue el gobierno de la derecha, que se demoró mucho en llegar con ayudas. Pero me parece que esa situación excepcional no es la que está ocurriendo hoy día. ¿Se arrepiente de haberlo apoyado, entendiendo el argumento que me menciona? No, en ese momento no me arrepiento. Si usted me pregunta si después ha apoyado otro retiro, no lo he hecho y no lo voy a apoyar tampoco. Son situaciones excepcionalísimas que requieren respuestas excepcionalísimas. Y en ese minuto las personas no tenían para comer. Lo que pasa es que después hay muchos que, con la realidad que ellos viven, juzgan las decisiones que se tomaron en ese minuto. Pero la verdad es que la gente en las poblaciones realmente no tenía para comer. Que no se nos olvide, aquí se abrieron ollas comunes, hubo mucha, yo diría, solidaridad entre chilenos para poder apoyarse, pero una economía familiar no se mantiene de esa forma. Hablemos de empleo. Usted fue ministra del Trabajo. Sí. Hace ya más de 2 años, casi 3 años que estamos sobre 8%, y se ha visto cómo el Banco Central informa que han caído bastante los vacantes laborales en nuestro país. Si llegara a la moneda, ¿cuál sería su primera medida para fomentar el empleo? ¿Puedo señalar una cosa previa? En las cifras de empleo que nosotros vemos, hay un efecto en el cual hay que fijarse que antes no nos ocurría en nuestro país, que es en los extremos de personas mayor, de más edad y de más joven, ¿ya? Y que hoy día, precisamente esas personas, de acuerdo a los mismos análisis que hacen distintos economistas destacados como Juan Bravo, tienen mucho que ver con que están cumpliendo hoy día otras funciones. Por ejemplo, en el segmento más joven, muchos están estudiando gracias a la gratuidad y antes se dedicaban a trabajar. En el segmento de mayor edad, muchos hoy día están pensionados y reciben una PGU, entonces tienen un ingreso que sustituye un ingreso del empleo. Entonces, en esos dos extremos, la tasa es bien difícil que se recupera los cánones que teníamos con anterioridad. Con todo, más de un 8%, una cifra bien compleja y dolorosa. Lo hemos dicho, en nuestro país no solo ha crecido la cantidad de gente que participa o que espera encontrar un trabajo, sino que además ha sido más lento de lo que esperábamos la creación de empleo. ¿Cómo lo haría usted? Para eso lo que hay que hacer es promover el crecimiento. El crecimiento es el que genera empleo. Y ahí hay varias medidas. Sabes, Nico, que se han planteado muchas veces los informes de la Comisión de Productividad, que ahora tiene otro nombre hace hartos años ya, pero yo nunca me lo he podido aprender bien. Sí. Vamos a hablar más adelante de las medidas de crecimiento. Esas tienen mucho que ver porque el empleo se genera por el crecimiento. No hay empleo sin crecimiento. Y nosotros necesitamos potenciar más el crecimiento. Que yo quería preguntarle también, porque usted estuvo acá conversando conmigo como ministra del Trabajo. Eso fue más o menos a principios de año. Y usted me dijo ahí ¿De este año? Sí, de este año. Y usted me dijo ahí que más o menos en marzo o abril iban a presentar un nuevo subsidio del empleo. Subsidio del empleo, sí. Y todavía estoy esperando ese anuncio. ¿Qué Mire, pasó? el primero no sabría decirle porque yo me fui del gobierno. El proyecto quedó más o menos configurado. Es un subsidio flexible que lo que permite es no tener una herramienta tan rígida de promoción de la política de empleo, ¿no? Lo digo porque hoy día se establecen los subsidios por ley, entonces están los requisitos en la ley y los públicos objetivos en la ley. El BTM, que es el bono del trabajo a la mujer,
el subsidio al empleo joven, el SEG y así. Entonces, el ministro Bocardo tomó esta posta, tiene esta tarea y el presidente lo señaló en su cuenta pública, que iba a poner especial foco en las mujeres y en los jóvenes. Pero se fue postergando. Yo me imagino que lo siguen trabajando. ¿Decisión suya que no lo presentó antes? No, yo creo que en este caso lo que fue parte de la contingencia nomás, porque piensa usted que hasta los últimos días de enero estuvimos sacando la reforma previsional, que era inmensa, y apenas la sacamos tuvimos que empezar a trabajar en la constitución del comité de implementación de la reforma previsional. Entonces, no le atribuyo ninguna otra razón. Uy, su foco va a estar en creación de empleo en el sector privado mediante el crecimiento. Sí. ¿O también va a impulsar la contratación en el sector público? Mire, a mí me gustaría que Chile creciera más y mejor. Y ese crecimiento más y mejor tiene la característica de ser un crecimiento sustentable para que nos permita que las industrias chilenas también tengan harto futuro. No poco futuro, porque hoy día las exigencias medioambientales, incluso los mercados internacionales, son bastante más altas de los que había con anterioridad, pero que además generen un trabajo decente en los términos de la OIT, como se define. Por eso me interesa que ese crecimiento genere salarios que sean acorde al costo de la vida, un salario vital. La última pregunta, ¿hasta dónde llevaría ese salario vital en su programa de gobierno? Uno podría entenderlo como también cuál sería el alza del salario mínimo que usted tiene contemplado. Bueno, nosotros hemos presupuestado que el salario vital hoy día bordea los 750.000 pesos. La situación es la siguiente, es que en Chile se paga un salario mínimo legal, que no tiene que ver con el costo de la vida, sino que tiene que ver con cuánto se autoriza la empresa para pagar. Pero si uno piensa que una familia trabaja, una persona trabaja jornada completa para mantener su familia, la idea es que ese sueldo le alcanza al menos para los gastos básicos. Para entenderlo bien, una propuesta suya entonces que se llegue, me imagino, al final de su periodo a 750.000 pesos al como salario vital. Es que es el concepto más que el monto, pero hoy día se estima en 750.000 pesos. Digo el concepto porque el costo de la vida es algo que también va cambiando en el tiempo. Hacemos la pausa en Agenda Económica y seguimos conversando con la candidata del Partido Comunista, Janet Jara. Seguimos en Agenda Económica Primarias con la candidata Janet Jara. Janet, ¿cuál sería la primera medida que usted tomaría para impulsar el crecimiento de nuestro país? Bueno, lo primero que haría, que es muy curioso porque precisamente lo que estamos hablando, que es ponerle urgencia al proyecto de subsidio al empleo. Eso es lo primero. Creo que es una herramienta ágil que nos va a permitir apoyar áreas particulares. Lo segundo que me gustaría hacer es poder introducir una norma al Congreso Nacional que regule la concentración económica del país. Creo que en Chile hay una alta concentración en el 3% de las grandes empresas y tenemos un tremendo discurso de que somos pro-pyme, pero mientras las pymes no puedan participar de manera permanente en un espacio mayor del mercado, que hoy día está por bajo el 15%, va a ser bien difícil que sean robustas en el futuro. Ya, ¿y eso cómo puede impulsar el crecimiento en el periodo de gobierno, que son 4 años? Sí, de varias formas. De partida, también queremos desarrollar algunas áreas estratégicas, por ejemplo, como en la 8ª región el tema de tierras raras, con un enfoque sustentable, por cierto. En Magallanes el tema del amoníaco, para efecto de la producción de fertilizantes, desarrollar algunas vocaciones productivas, por ejemplo, en todo lo que son las energías verdes y renovables. Me gustaría hacer un vínculo entre los centros de formación técnica, los liceos técnicos y todo lo que es la instalación, ¿cierto?, hoy día de fuentes de producción de energía eólica o solar. Porque si usted lo ve hoy día, miramos nuestros liceos técnicos y todavía siguen saliendo secretarias, contadores, y la verdad es que el mundo del trabajo ha ido cambiando. Ya, pero lo que le preguntaba es cómo ese deseo de que haya menos concentración económica va a impulsar el crecimiento del país, porque ese es un deseo que lo hemos escuchado mucho por parte de su sector político, pero la pregunta es cómo eso puede impulsar el crecimiento de Chile. Entiendo su pregunta de la siguiente forma. Por ejemplo, si nosotros tenemos siempre concentrados en 2, 3 o 4 empresas, o 54.000 empresas, que es como están clasificadas las grandes empresas en nuestro país, cerca del 3% del paño de todas las empresas, que son las únicas que acceden a las licitaciones públicas, va a ser bien difícil que haya más dinamismo económico, porque nosotros requerimos que más empresas puedan tener mejores ingresos y, por tanto, pagar mejores salarios y con eso impulsar la demanda interna. Entonces, en el ciclo económico se requieren más actores. Y para eso en Chile, como señalaba, el 97% de las pequeñas y medianas empresas están disponibles para aportar, pero no tienen espacio. No tienen dónde entrar, porque de todo el mercado llevan menos del 15% todas ellas. Entonces yo creo que hay que hacer ahí.
una regulación que permita cosas que son bien esenciales, Nicolás. Mire, por ejemplo, y quiero preguntarle, cuotas en licitaciones públicas. Como usted que quiere impulsar las pymes, eso está clarísimo. ¿Tiene medido el efecto del alza del salario vital a 750.000 pesos y que eso no produzca un daño mayor a las pymes, que son las que tienen que pagar ese sueldo, y evitar quiebras? ¿Lo tiene medido? Estas medidas tienen que ser de conjunto, porque uno no puede... Mire, ¿qué es lo que nos pasa? Que las pymes participan poco del mercado, dan más trabajo que las grandes empresas y pagan más veces salario mínimo que las grandes empresas. Exacto. Porque no Sí. tienen robustez económica. Entonces, además de gradualidad, que es como se impulsó el alza histórica del salario mínimo en este gobierno, y el subsidio que se aplicó, que ha sido bastante oneroso para el Estado, en realidad lo que uno debería poner en perspectiva es que para que las pymes paguen mejor, aquí lo que se requiere es que tengan mejores ingresos. Entonces son medidas que se contrapesan una con otra. Alza el salario mínimo a salario vital con mayor participación de mercado por parte de las pymes. Un grupo de economistas, 17 en total, transversales políticamente, ideó algo llamado puente, que son distintas medidas para fomentar el crecimiento de nuestro país. Y algo en lo que todos estuvieron de acuerdo es que hay que bajar el impuesto a las empresas. ¿Usted lo va a hacer? No, yo discrepo de esa teoría. Creo que hoy día, como la gran mayoría de las empresas del país, como señalaba, están clasificadas como pymes, tienen un régimen tributario especial. ¿Recuerda usted lo que pasó la otra vez en la Cámara Chilena de la Construcción cuando uno de los candidatos propuso el 12,5 para la primera categoría? Eso fue parte de los acuerdos de la reforma previsional. Solo el 3% está pagando la tasa de primera completa. Y si nosotros pensamos en bajar la tasa de primera, porque aquí, ¿qué es lo que está ocurriendo? Yo creo que hay que ser transparente con la gente. Se está planteando bajarle al 3% de las grandes empresas el impuesto corporativo, pero subirle a las personas naturales el impuesto global complementario y hacer con eso una compensación. Entonces son personas que ganan 4,5 millones de pesos brutos, 5 millones de pesos brutos, y a ellos se les está planteando subir. Podría evaluarlo si es que hubiera desintegración completa de rentas, pero en nuestro país todavía hay régimen integrado en un caso y semi-integrado en el otro. Yo creo que más que bajar impuestos, aquí lo que hay que hacer es esperar que todos los cambios que se han hecho se asienten, y si se crea un impuesto nuevo en mi gobierno, como un impuesto al patrimonio, va a ser para un fin concreto, que va a ser reformar la salud pública y mejorarla. Ya, me queda claro entonces Pero que no va a bajar el los impuesto a la empresa, no. se mantiene en 27%. Es que no le veo razón por qué a las empresas que más ganan y que son solo el 3% del país les vamos a generar un beneficio a costa de las personas naturales. ¿Y a las pymes las va a mantener en 12,5? Sí, claro, sí. Eso va a ser ya no transitorio, va a ser constante. Por ahora se está legislando por 3 años. Eso alcanza casi un periodo completo de gobierno, que en Chile es bastante corto. Lo que pasa es que después lo evaluaremos, pero a mí me parece razonable que las pymes tengan regímenes alternativos de impuestos. O sea, más bajas las tasas y régimen más simplificado contable. E independiente del tamaño de la empresa, ¿tiene alguna medida que pueda beneficiar a todas las compañías para poder invertir más? Sí, yo creo que hay varias cosas que uno puede hacer. Por ejemplo, tener una tasa que pueda ser más baja cuando la empresa invierte en investigación y desarrollo. Chile necesita pegarse un salto en eso. Lo dicen todos los informes de hace varias décadas. Era un poco lo que tenía planteado el gobierno para la reforma tributaria final, que al final me parece que no se va a presentar. Claro, se presentó en la reforma tributaria que el Congreso rechazó. Ahí venía también, junto con mayores tasas de recaudación, digamos. Entonces, pero venía haciendo un incentivo de I+D. Si una empresa que actualmente paga 27%, si invierte en I+D, ¿cuánto podría bajar su primera, podría tener una rebaja, impuesto de primera categoría? Más o menos. Mire, ¿cuánto? Sí, la estimación que nosotros hemos hecho varía de 1 a 2 puntos, depende del monto de la inversión, es decir, a 26 o 25. Pero de todas formas, ¿por qué? Porque esa sí que es una inversión en el futuro del trabajo y en el crecimiento del país. El tema es que tenemos poca inversión en nuestro país en investigación y desarrollo. Ahora, si usted me pregunta en general en la inversión, no solo en tecnología, en desarrollo, lo que viene, en Chile yo creo que hay cosas bien concretas que hacer. Por ejemplo, disminuir los plazos de la inversión pública, ¿ya? Que es evidente. Entonces, ¿inversión pública, no privada? No, de la inversión pública, disminuir los plazos de ejecución, porque se demoran mucho los proyectos. ¿Y la inversión privada? En la inversión privada hay que incentivarla más todavía. Pero requerimos los plazos, más inversión. Yo creo que sería muy positivo que ahora, cierto, que se están revisando los permisos, en vez de decir que ya no exista ningún permiso, porque todo permiso tiene su sentido, esto efectivamente se racionalice. Por eso a mí no me gusta hablar de permisología, Nicolás, porque encuentro que hay como un concepto despreciativo para algo que buscó en un principio tener un objetivo de resguardo del medio ambiente, del patrimonio,
y de distintos elementos. Ahora, que es verdad que hay muchos, que algunos se topan con otros y que se extienden más de lo que debieran, es cierto, y eso hay que racionalizarlo. ¿Usted profundizaría entonces en esa revisión de permisos que sean duplicados, de tiempos que sean exageradamente largos? Todo lo que pueda constituirse en una traba, yo creo que hay que revisarlo, pero siempre que se sigan cumpliendo estándares medioambientales y de resguardo patrimonial, porque déjeme decirle una cosa, ¿Sí? En Huachipato el problema que teníamos no era solamente que los chinos producían más barato y por eso se pidió esta protección de aranceles que al final CAP, después de 3 meses que la pidió, igualmente cerró la empresa, digamos, que es algo bien paradójico, sino que además tiene mucho que ver con que en el mundo se está produciendo acero verde. Entonces nosotros nos tenemos que preparar para ir más allá en la forma de producir que tenemos. Algo que también usted se tiene que preparar si es que llega a la moneda es un escenario de estrechez fiscal bastante alto. Sí. Quiero preguntarle, en su eventual gobierno, ¿usted va a subir poco el gasto fiscal o está evaluando también quizás alguna reducción en el gasto fiscal para que, por ejemplo, no suba la deuda pública más allá del 45%? Bueno, primero quiero señalar que la deuda pública hoy día está bastante más abajo del 45%. Sí, está en 39, por aquí lo tengo, 39,5%. Lo señalo porque a veces desde la oposición política se instala como que el país estuviera cayendo a pedazos, cosa que a mi entender no es para nada correcta. El país ha vivido un proceso complejo, ¿cierto? Post-pandemia, post-inflación, post-retiro, post-IFE y todo lo que ha pasado. Entonces, llegar a este momento en el cual tenemos una brecha importante con el techo de la deuda pública no es menor. Pero lo más relevante es que el país siga una trayectoria que sea adecuada. Las clasificadoras de riesgo, los mercados internacionales, lo que miran es cuánto uno cumple el camino que se traza para llegar en ese objetivo. ¿Cuál es el camino que se traza responsabilidad fiscal para fiscalmente, Janet Jara? Es que es importante, es ¿Pero muy cuál importante es? la responsabilidad ¿Cuáles fiscal. son los números que usted proyecta? Mire, nosotros hemos visto distintas, yo diría, proyecciones macroeconómicas para los años que vienen. Primero queremos incrementar el esfuerzo que se hace en torno a tener un PIB tendencial que sea mayor del 1,8 al 2030. Lo segundo, mantener por bajo el 42% siempre la deuda pública me parece algo razonable. Ese sería el techo que usted no pasaría, 42%. Sí. Y por otro lado, yo diría que una cosa relevante que se conversa poco, pero que es volver a poblar los fondos de reserva que tiene Chile, que es algo importante porque el ahorro sirve mucho para el futuro y nosotros queremos más derechos sociales, pero esos derechos sociales tienen que estar debidamente financiados. Entonces, por lo que usted menciona, el incremento del gasto, si es que hay, ¿se va a derivar de un mayor crecimiento económico? En parte un mayor crecimiento económico, pero en particular queremos instalar una reforma en nuestro gobierno que es a la salud pública. Y esa se va a derivar de un cambio tributario específico, que es el impuesto corporativo, perdón, que es el impuesto a los patrimonios. ¿Va a volver entonces el impuesto, como se llamó, a los súper ricos, a ganancias de capital? Bueno, que algunos le llaman así, yo la verdad sé que es un impuesto al patrimonio. ¿Y cuál sería una medida que nos Sí, nosotros necesitamos ahí recaudar cerca de un punto del PIB para efectos de poder tener esa reforma a la salud. ¿Cómo? Sí, hay cerca de 1.200 personas que cumplen con los requisitos paramétricos de pagar ese impuesto al patrimonio. ¿Y cómo le pondría el nombre para...? Impuesto al patrimonio. Impuesto al patrimonio. Es que así se llama. Pero a patrimonio físico, a patrimonio de activos. No, y lo que pasa es que el patrimonio se compone de activos financieros y no financieros, ambos. O sea, por ejemplo, ganancias de capital. Sí. Todo lo que conforma el patrimonio. Hay, por cierto, ciertas reglas de algunas cosas que se excluyen, pero eso ya son tecnicismos que se verán en el detalle. Yo lo que le puedo decir es que, mire, Chile tiene una estructura tributaria donde el capital y el trabajo están combinados en un sistema que ha costado mucho, diría yo, hacerlo un poco más progresivo. El otro día escuché a un candidato hablar hasta del regreso del FUT, que me dejó bastante preocupada. Dicho eso, hemos ido avanzando y aunque algunos quieren retrotraer la discusión, como si estuviéramos en 1984, lo digo por lo del FUT, los más tributaristas podrán entender lo que quiero decir. La verdad es que lo que tenemos que hoy día hacer es, yo diría, asentar los cambios que se han hecho, porque se han hecho hartos cambios en este último periodo, pero generar de todas formas una fuente de financiamiento que nos permita solucionar un problema social que es una olla a presión. Y yo creo que ahí el mejor camino es generar un impuesto específico al patrimonio para mejorar la salud pública, porque la gente no puede vivir o muchas veces morir esperando que la atiendan. También algunos candidatos han dicho que hay que ser más eficiente con el gasto público. Quiero preguntarle, sí. ¿Usted apoyaría una reducción en los ministerios? Depende. ¿De qué? Yo creo que hay que hacer una modernización del Estado.
Pero reducir ministerios, ¿usted lo haría? Reducir ministerios. Sí, reducir el número de ministerios, en general, fusionarlo. no, mire, yo no estoy de acuerdo con esa propuesta, pero sí creo que hay varios servicios que se pueden fusionar, más que los ministerios propiamente tal. Por ejemplo, con PIN y Suceso, sin duda, en materia de licencias médicas. Eso sería hacer más eficiente el Estado y achicándolo también para que los recursos sean mejor gastados. Una esa y otra para que la información fluya de una manera con mayor interoperabilidad entre los servicios públicos y se pueda tener acceso a mejor fiscalización. ¿Haría cambios también al estatuto administrativo? No es algo que hoy día yo me cierre. Creo que hay varias cosas que se pueden revisar, pero ningún cambio que se haga en el estatuto administrativo en mi gobierno se va a hacer sin la concurrencia de la ANEF y de los trabajadores del sector público. Janet Jara, candidata al Partido Comunista, de Acción Humanista y también de la izquierda cristiana, muchas gracias por estar en Agenda Económica Especial Primarias. Muchas gracias a ustedes por esta oportunidad. Y muchas gracias también a ustedes por acompañarnos. Sigan con nosotros acá en CNN Chile.